En este video vamos a ver también la aplicación de la ley de Ampère-Maxwell en forma diferencial, pero ahora para encontrar la corriente de desplazamiento que existe dentro de un capacitor. Para eso tenemos el siguiente problema. Se tiene un campo magnético entre las placas paralelas, por supuesto, de un capacitor, dado por la siguiente expresión. Campo magnético igual a μ0 delta B entre 2πr, donde R va a ser la resistencia del elemento con el que se está cargando, del alambre o algún elemento resistivo que tengamos en el circuito. Delta B es la magnitud de la diferencia de potencial con la que se está cargando nuestro capacitor, multiplicado por R entre R0 al cuadrado por nuestra exponencial de menos t entre RC, es decir, t entre nuestra constante de tiempo. Entonces, nuevamente, si yo observo esto, estoy suponiendo que tengo placas paralelas circulares. ¿Por qué? Porque estoy proponiendo un radio R0 de mis placas paralelas y un radio R de el loop amperiano que yo necesito analizar, donde este radio R puede ir desde un valor muy pequeñito hasta el valor R0 de mis placas. Entonces, para resolver esto, vamos a proceder nuevamente a poner nuestra ecuación de Ampère-Maxwell. Entonces yo tengo que el rotacional del campo magnético va a ser igual a μ0, que multiplica a la densidad de corriente, más ε0 por la parcial con respecto al tiempo de nuestro campo eléctrico. En este caso, como estamos hablando de las placas paralelas de un capacitor, sabemos que dentro de esas placas paralelas, esta parte, yo no tengo cargas en movimiento dentro de las placas paralelas. Por lo tanto, si yo no tengo cargas en movimiento, eso quiere decir que yo no voy a tener una densidad de corriente, yo no voy a tener una corriente de conducción aquí. Por lo tanto, este término se anula, este término va a ser 0. Por lo tanto, yo voy a tener que el rotacional de mi campo magnético simplemente va a ser μ0, ε0 por la razón de cambio con respecto al tiempo de mi campo eléctrico. Y esta no es otra cosa más que mi corriente de desplazamiento. Entonces, para resolver esto, vamos a pasar nuevamente a expresar mi rotacional del campo magnético. En este caso, como yo tengo esta propiedad, pues yo voy a suponer que esto lo puedo manejar en coordenadas cilíndricas. Entonces, partiendo de eso, vamos a expresar el rotacional en dichas coordenadas. Entonces yo tengo que el rotacional de mi campo magnético va a ser igual a 1 sobre R parcial de la componente Z con respecto a phi menos la parcial con respecto a Z de la componente en phi. Esto en la dirección R más la parcial con respecto a Z de la componente de R menos la parcial con respecto a Z con respecto a R en la dirección phi más 1 sobre R parcial con respecto a R de R por la componente en phi menos la parcial con respecto a phi de la componente en R, y esto en la dirección Z. Entonces, nuevamente analizamos la expresión del campo magnético que tenemos y podemos observar que la expresión solamente tiene componente en phi. Nuevamente, esta componente es 0, esta componente 0, esta otra componente 0 y esta otra componente también es 0. Por lo tanto, simplificando la ecuación, yo tengo que mi rotacional del campo magnético va a ser igual a menos la derivada con respecto a z de la componente en phi en la dirección r más 1 entre r derivada con respecto a r
de R, B en phi. Bien, nuevamente de esta última expresión podemos observar que el primer término del lado derecho de mi rotacional, esta es una derivada con respecto a z, pero ¿qué pasa? Que mi campo magnético no tiene ninguna dependencia de la variable z, por lo tanto esta derivada va a ser 0, entonces esto lo vamos a simplificar y va a quedar de la siguiente manera: 1 entre r por la derivada con respecto a r de r, que es este valor, por mu0 delta b entre 2pi por r por r entre r0 al cuadrado multiplicado por la exponencial de menos t sobre rc. Bien, entonces aquí podemos ver que yo tengo un r por r cuadrada y tenemos que esta parte de la expresión nuevamente es una constante, por lo tanto podemos sacarla fuera de nuestra derivada. Por lo tanto, haciendo esas simplificaciones, yo voy a tener que el rotacional de mi campo magnético va a ser igual a 1 entre r por 2r mu0 delta b entre 2pi r por r0 al cuadrado exponencial de menos t sobre rc. ¿Sí? Entonces, simplificando con los valores que tenemos acá, yo tengo la r aquí, tengo esta r acá, tengo el 2 aquí, tengo un 2 arriba. Vamos a simplificar esto. Todo esto, acuérdense, es en la dirección z. Entonces, esto va a ser igual a mu0 delta b entre pi por r0 al cuadrado por la exponencial de menos t entre r por c. Todo esto en la dirección z. Entonces ya tenemos el resultado de nuestro rotacional. Entonces ese rotacional va a ser igual a mu0 epsilon 0 parcial con respecto a t y de esta expresión. Y esto es mi corriente de desplazamiento. Por lo tanto, esto también va a ser igual a mu0 epsilon 0 parcial con respecto a t de mi campo eléctrico. Entonces, esto es la corriente de desplazamiento y mi corriente de desplazamiento simplemente es este número. Simplemente acuérdense que podemos quitar aquí el valor de mu0 porque mu0 no corresponde a mi corriente de desplazamiento, que solamente es esta expresión. Entonces, mi corriente de desplazamiento va a ser igual a delta b entre r por pi r0 al cuadrado exponencial de menos t sobre r por c multiplicado por epsilon 0.